Hola, bienvenidos. Mi equipo conformado por Consuelo García Diego Emiliano, Gómez Domínguez Denise, Ortega Barajas Brandon y yo, Sánchez González Sofía, les vamos a exponer el tema de aminoácidos ramificados y la enfermedad de la orina olor jarabe de arce. Los aminoácidos ramificados son aminoácidos que presentan en su grupo lateral una cadena ramificada por un metilo. Dentro de sus características son alifáticos, no polares, por lo tanto hidrofóbicos, y esenciales, es decir, no van a poder sintetizarse endógenamente y se requiere su consumo a través de la dieta. Aquí quiero mostrarles cómo lucen los aminoácidos ramificados en comparación a los otros aminoácidos. Analicemos la estructura en la imagen de la izquierda. Miren las cadenas lineales, especialmente de la valina, leucina e isoleucina, que son los tres aminoácidos ramificados. Y aquí noten que tienen ramificaciones de un metilo, característica que no encontraremos en la estructura de otro aminoácido. La leucina se obtendrá principalmente de leguminosas como el frijol y la soya, además de huevo, pollo y carnes. Tiene como función la disminución del catabolismo muscular, es decir, la disminución de su degradación por un metabolito derivado de esta, el ácido beta-hidroxibeta-metilbutírico. Ayuda a la síntesis muscular, pues esta tiene la capacidad de activar a la molécula diana de rapamicina en células de mamífero, mTOR, para la síntesis de proteínas en el músculo, por lo que se produce hipertrofia muscular. Es cetogénico, por lo que posteriormente por medio de cetólisis puede producir energía y además aumenta la secreción de insulina. La valina. Se ingiere a través de carnes, aves, lácteos, huevo, arroz, legumbres y semilla de sésamo. Su función es gluconeogénico, pues se genera un intermediario para el ciclo de Krebs, que posteriormente les van a decir. Y además compone las cadenas polipeptídicas de elastina junto a la glicina y la alanina para la flexibilidad de los vasos sanguíneos y ligamentos. La isoleucina se consume en la carne, pollo, pescado, huevo, lácteos, nueces, legumbres y cereales. Es un aminoácido gluconeogénico y cetogénico. Además, es importante para la síntesis de hemoglobina e interviene con la hormona del crecimiento, en especial para el desarrollo del músculo. En algunos artículos se menciona que los aminoácidos de cadena ramificada se pueden emplear para disminuir la activación serotonérgica, que es uno de los factores centrales asociados a la fatiga inducida por el ejercicio. Por todos estos mecanismos y funciones, muchos deportistas especialmente ocupan la suplementación de estos como ayuda ergogénica. Ahora, estos tres aminoácidos presentan una vía catabólica similar, la cual se da principalmente en los tejidos periféricos, en particular en el músculo, en lugar de en el hígado, como ocurre en el caso de otros aminoácidos. El catabolismo inicia con una transaminación, la cual consiste en la transferencia de los grupos amino de los aminoácidos al alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato al recibir estos grupos amino se convierte en glutamato. Esta acción es catalizada por la enzima aminotransferasa de alfa-aminoácidos de cadena ramificada o BCAT por sus siglas en inglés, que utiliza la vitamina B6 como coenzima. Al eliminar los grupos amino de la estructura de los aminoácidos, se forman alfa-cetoácidos, que en el caso de la isoleucina es un ácido alfa-ceto-beta-metilvalérico, en la leucina es un ácido alfa-ceto-isocaproico y en la valina se produce un ácido alfa-ceto-isovalérico. El siguiente paso es una descarboxilación oxidativa, la cual consiste en la eliminación del grupo carboxilo de los alfa-cetoácidos anteriormente formados. Esta está catalizada por un único complejo multienzimático, el complejo deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, la cual como coenzima utiliza pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, dinucleótido de flavina y adenina, forma oxidada de dinucleótido de nicotinamida y adenina y coenzima A. Y como se aprecia, a partir del NAD oxidado obtenemos NAD reducido, a partir de la coenzima A obtenemos dióxido de carbono, y bueno, estructuralmente se ve cómo se intercambia el grupo carboxilo por una coenzima A en la estructura. Por lo tanto, al final, la isoleucina se convierte en un alfa-metilbutiril-CoA,
la leucina en una isovaleril-CoA y la valina en isobutiril-CoA. Ahora, estas estructuras formadas se van a someter a una deshidrogenación ligada a FAD. En este punto cada una tiene su propia enzima. Lo que cambia es el nombre. El nombre de la enzima cambia según a la estructura a la que va a catalizar. Sin embargo, la acción de la enzima es la misma. En el caso de la isoleucina está implicada la acil-CoA deshidrogenasa enzima corta de cadena ramificada o SBCAD. Con la leucina actúa la enzima isovaleril-CoA y en la valina la enzima deshidrogenasa isobutirilo-CoA. Después de estas reacciones obtenemos FADs reducidos. Y bueno, por su parte, la isoleucina al final de su catabolismo nos proporciona acetil-CoA y propionil-CoA, de la leucina acetil-CoA y acetoacetato, y de la valina propionil-CoA. El propionil-CoA, obtenido por el catabolismo de la valina y la isoleucina, se convierte en metilmalonil-CoA, después en succinil-CoA, mediante reacciones que requieren biotina y vitamina B12 respectivamente. Es por esto que algunas bibliografías en los resultados finales o en los productos resultantes, en vez de manejar propionil-CoA, nos mencionan ya de una vez el succinil-CoA, y es por esa transformación que va a sufrir el propionil-CoA. Haciendo un recuento de lo obtenido, en las reacciones de descarboxilación y deshidrogenación, les dije que se producían NAD reducidos y FAD reducidos, los cuales serán llevados a la formación de ATP. En cuanto a nuestros aminoácidos, mediante el catabolismo de la isoleucina obtuvimos acetil-CoA y propionil-CoA, de valina propionil-CoA y de leucina acetoacetato y acetil-CoA. Lo anterior se los menciono porque existe una clasificación de aminoácidos según lo que va a proporcionar al final de su catabolismo. Pueden ser glucogénicos, cetogénicos o cetogénicos y glucogénicos a la vez. Glucogénicos van a ser los que van a producir piruvato o productos intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como son los alfa-cetoácidos. Los cetogénicos van a ser aquellos que produzcan acetoacetato o precursores de acetoacetato, como acetil-CoA o acetoacetil-CoA. Y los cetogénicos y glucogénicos a la vez van a ser aquellos que van a producir tanto de uno como de otro. Gracias a lo anterior, decimos que la isoleucina es un aminoácido cetogénico y glucogénico a la vez. Se produce al final de su catabolismo acetil-CoA, la cual puede formar parte de la vía de cetogénesis o ingresar al ciclo de Krebs. Por otra parte, también se obtiene propionil-CoA, que terminará convirtiéndose en succinil-CoA, el cual ingresará al ciclo de Krebs igualmente. La valina, por su parte, es un aminoácido glucogénico. Se obtiene al final de su catabolismo propionil-CoA, que será llevado a succinil-CoA, que ingresará al ciclo de Krebs. La leucina está conectada a la vía cetogénica, por lo tanto es un aminoácido cetogénico, ya que se obtiene al final de su catabolismo acetoacetato y acetil-CoA, que se dirigen a la formación de cuerpos cetónicos. Todos estos aminoácidos, en caso de requerimiento, a partir de oxalacetato, porque ya ingresaron al ciclo de Krebs, a excepción de la leucina, porque es únicamente cetogénico, pueden irse a la vía de gluconeogénesis para generar nueva glucosa. Es importante mencionar que también a partir del catabolismo de nuestros aminoácidos de cadena ramificada, obtenemos alanina y glutamina, que son enviadas a la sangre desde el músculo hasta el hígado principalmente. La eliminación del grupo alfa-amino es esencial para poder catabolizar un aminoácido. En nuestro caso, con los aminoácidos de cadena ramificada se da por transaminación, en donde, como ya les mencioné muy anteriormente, se transfieren los grupos alfa-amino al alfa-cetoglutarato, lo que produce un alfa-cetoácido y un glutamato. Por la acción de la enzima glutamina sintetasa, se combina amoníaco con este glutamato y forma silaglutamina. Todo esto recordemos que está sucediendo en músculo esquelético, y la glutamina es la forma de transporte no tóxica del amoníaco.
La glutamina después será transportada por la sangre hasta el hígado. Aquí en hígado se disocia por acción de la glutaminasa para producir glutamato y amoníaco libre. El amoníaco se convierte en urea, o sea que se introduce el ciclo de la urea y será eliminado a través de la orina. En cuanto a la alanina, esta se forma por medio de una transaminación de piruvato producida a partir de tanto de una glucólisis aerobia como del metabolismo de la succinil-CoA producida por nuestro catabolismo de aminoácidos. Esta alanina igualmente llega a través de la sangre al hígado, en el que de nuevo por una transaminación es convertida en piruvato. El piruvato se usa para sintetizar glucosa, que puede entrar a sangre e irse a músculo, y comenzar el ciclo de la alanina glucosa. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Es un trastorno metabólico hereditario autosómico recesivo causado por la deficiencia del complejo deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, o este complejo conocido por sus siglas en inglés como BCQDC. La prevalencia de la enfermedad es de 1 a 9 casos por 1.000.000 de personas. Esta enfermedad es causada por mutaciones en los genes que codifican para las diversas subunidades o componentes catalíticos del complejo enzimático. En este caso, nuestro complejo enzimático está formado por la subunidad E1, que a su vez se divide en la subunidad E1 alfa y E1 beta, la subunidad E2, E3, una quinasa y una fosfatasa. Resulta que 5 de los 6 genes que codifican estas subunidades están mutados. El único gen que no está mutado es el gen que codifica para la quinasa. En el cuadro beige yo les pongo en dónde se encuentran ubicados estos genes. Por ejemplo, el gen que codifica para la quinasa se encuentra en el cromosoma 16, brazo corto 11.2. La deficiencia del complejo enzimático BCQDC ocasiona que se empiecen a almacenar de manera normal alfa-cetoácidos y aminoácidos de cadena ramificada. Este almacenamiento ocasiona diferentes alteraciones en el organismo que explican la fisiopatología del paciente, que se van a explicar más adelante. La primera es la alteración de la osmolaridad, causada por acumulación de alfa-cetoácidos, principalmente de alfa-cetoisocaproato y el aminoácido leucina. La leucina en niveles elevados afecta la homeostasis del agua dentro de la materia subcortical, además de que es neurotóxica, causando inflamación. Con las fluctuaciones en la osmolaridad, la vasopresina incrementa la retención del agua. A consecuencia nos da la manifestación cuando la enfermedad está un poco avanzada, que es el edema cerebral o está mal controlada. El segundo es la neurotoxicidad y el desbalance de los neurotransmisores. Como ya lo mencioné, en elevadas concentraciones de leucina ocasiona que esta se vuelva neurotóxica. Con respecto al desbalance de los neurotransmisores, es de que a nivel de la barrera hematocefálica la leucina compite con el transportador de aminoácidos LAT1, también conocido como SLC7A5. Lo que pasa es que al estar entrando en grandes cantidades de leucina por ese transportador, ocasiona que se sature y a su vez impide que se transporten otros aminoácidos como es el triptofano y la tirosina y la metionina, que son precursores para neurotransmisores. Por ejemplo, el triptofano es precursor para la serotonina, que es un potente estimulador de la contracción del músculo liso. La tirosina es un precursor de hormonas y de neurotransmisores, así como también de dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son las catecolaminas. Es este desbalance de neurotransmisores a nivel central que explica muchos de los cambios neurológicos y psiquiátricos que se presentan a lo largo en los pacientes. De igual forma, un punto importante a mencionar es de que la transaminasa, que es un paso en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, es reversible. Esa reacción puede ser reversible, puedes pasar otra vez de alfa-cetoácidos a aminoácidos de cadena ramificada.
Pero lo que pasa es que cuando vuelves a hacer de alfa-cetoácidos a aminoácidos de cadena ramificada, se ocupa glutamato. En el caso de alfa-ceto-isocaproato, cuando vuelve a hacer leucina, disminuye las concentraciones de glutamato, que al disminuir las concentraciones de glutamato empeora la transmisión sináptica central. El tercer punto es el estrés oxidativo e inestabilidad genómica. El estrés oxidativo es generado principalmente por la leucina, y su principal blanco es el DNA nuclear y el mitocondrial. Se ha documentado que en células de pacientes con enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, el daño persistente en el DNA mitocondrial genera una disminución de la expresión de hasta el 30% de los genes mitocondriales. Dicha reducción se manifiesta con una capacidad de respiración celular disminuida y con una baja producción de ATP. El último punto es daño a otras vías metabólicas. El alfa-cetoisocaproato inhibe la piruvato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y otros componentes de la cadena de lectones mitocondriales. Esto explica, junto con el punto anterior, el déficit energético en los pacientes y los niveles de ácido láctico incrementados. De igual forma, los alfa-cetoácidos inhiben la entrada del N-acetilglutamato, que es un precursor para el inicio del ciclo de la urea. Al no llevarse a cabo el ciclo de urea, explica la hiperamonemia, que es un hallazgo frecuente en los pacientes con esa enfermedad. La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce se clasifica en 5 fenotipos clínicos distintos. El fenotipo clásico se presenta en el neonato. Se caracteriza por elevación de aminoácidos de cadena ramificada en plasma, aumento de aloisoleucina plasmática, elevación de cetoácidos de cadena ramificada en orina como alfa-cetoisocaproato y alfa-cetoisovalerato y cetonuria. El porcentaje con actividad normal de deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada es del 0 al 2%. El fenotipo intermedio tiene una edad de inicio variable. Comparte signos bioquímicos con el fenotipo clásico, pero en menor magnitud, pues la concentración de aminoácidos de cadena ramificada en plasma es menor. El porcentaje con actividad normal de deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada es del 3 al 30%. El fenotipo intermitente se presenta en crisis de estrés metabólico, por lo que la edad de inicio es variable. Cuando el paciente es estable, la concentración de aminoácidos de cadena ramificada en plasma es normal, pero el perfil bioquímico puede ser parecido al del fenotipo clásico mientras ocurre un episodio de enfermedad. El porcentaje con actividad normal de deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada es del 5 al 20% para este fenotipo. El fenotipo sensible a la tiamina tiene una edad de inicio variable. Durante la enfermedad, el perfil bioquímico es parecido al del fenotipo clásico, y este mejora con la administración de tiamina. El porcentaje con actividad normal de deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada es del 2 al 40%. Por último, hablaré del fenotipo de eficiencia de subunidad E3. Tiene una edad de inicio entre los 2 y 6 meses de vida. El perfil bioquímico es parecido al fenotipo clásico y añadiré el aumento de ácido láctico, elevación de ácido pirúvico, aumento de ácido alfa-cetoglutárico, elevación de ácido alfa-hidroxivalérico y aumento de ácido alfa-hidroxiglutárico. El porcentaje con actividad normal de deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada es del 0 al 25%. Una vez explicado un poco de la fisiopatología de la enfermedad, se pueden entender ciertas manifestaciones clínicas del paciente. En el caso del cuadro clínico de la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce clásica, el paciente durante las primeras 2 a 24 horas de haber nacido se va a poder detectar el olor a jarabe de arce en su cerumen.
Posterior a 2 a 3 días, se manifiestan los signos tempranos de intoxicación metabólica debido a las altas concentraciones de aminoácidos de cadena ramificada y de alfa-cetoácidos. Los signos van a ser irritabilidad, hipersomnolencia y anorexia. Aquí anorexia refiriéndose a la negación a la comida, que el paciente no quiera comer. Se acompaña de igual forma la presencia de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, acetoacetato y beta-hidroxibutirato en la orina, los cuales nos dan el olor característico de jarabe de arce en la orina. Durante los 4 o 6 días se da un empeoramiento de la encefalopatía. Se manifiesta letargo, apnea y movimientos reflexivos de esgrima o andar en bicicleta. De igual forma se hace más evidente el olor de jarabe de arce en la orina. De 7 a 10 días la intoxicación es grave, la cual culmina con un edema cerebral crítico que es ocasionado por las altas concentraciones de leucina que son osmóticamente activas. El paciente está en coma y se da una insuficiencia respiratoria central debido a un déficit de neurotransmisores como es la serotonina que se encargan de la contracción de músculo liso en el tejido respiratorio. Posterior vamos a hablar del cuadro clínico de la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce intermedia. Aquí se presentan de igual forma las mismas manifestaciones que la clásica. Sin embargo, debido a que estamos hablando de una actividad enzimática normal de 3 a 30%, que es mucho mayor que la clásica, estas manifestaciones son menos graves. Es decir, igual vamos a presentar olor a jarabe de arce de cerumen, un crecimiento deficiente, anorexia, irritabilidad y retrasos en el desarrollo. De igual forma, durante el desarrollo y durante que el paciente manifieste la enfermedad, se va a manifestar la encefalopatía debido a las altas concentraciones de los aminoácidos de cadena ramificada y la deficiencia de neurotransmisores. Posteriormente vamos a tener el cuadro clínico de la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce sensible a tiamina e intermitente. Como estamos hablando de una actividad enzimática del 5 a 20% y del 2 a 40%, el paciente tiene un crecimiento y desarrollo temprano normal. Sin embargo, puede manifestar clínicamente los signos y síntomas mencionados anteriormente cuando el paciente sufra descompensaciones episódicas que pueden ser graves. El diagnóstico se puede dar con la exploración física sospecha clínica, ya que es característico el olor a jarabe de arce del cerumen de los pacientes, que aparece entre las 12 y 24 horas de vida. El examen diagnóstico más importante para la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce es la cromatografía de aminoácidos en plasma y orina, sea por método de intercambio iónico o electroforesis de alto voltaje. Es de vital importancia la medición sérica de las concentraciones de aminoácidos de cadena ramificada, leucina, valina e isoleucina, y aloisoleucina, que es un metabolito de la isoleucina. Esto puede evidenciarse dentro de las primeras 12 y 24 horas de vida, a excepción de los niveles de isoleucina, se incrementan hasta el día 6 de vida extrauterina. La elevación de aloisoleucina nos ayuda a establecer el diagnóstico y además ayuda a descartar diagnósticos diferenciales, pues es patognomónica de esta enfermedad. Esto quiere decir que la elevación de aloisoleucina asegura que el paciente padece esta enfermedad. Las concentraciones plasmáticas normales de los aminoácidos ramificados de 2 a 3 horas posteriores a ingesta son para leucina de 80 a 200 micromolar por litro, para isoleucina de 40 a 90 micromolar por litro y para valina de 200 a 425 micromolar por litro. Tratamiento. Tiene como objetivo normalizar los niveles de aminoácidos ramificados y en especial los de la leucina, por ser el más neurotóxico. Se le puede dividir en tratamiento de fase aguda y tratamiento de mantenimiento.
Se proponen estrategias en el manejo del paciente con diagnóstico de enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce en fase aguda. Comenzaré por la estrategia de identificar y preparar eventos precipitantes, que se refiere a prevenir y evitar infección, inflamación, fiebre, minimizar procedimientos y dolor. Continuamos con la administración de antieméticos, por ejemplo, ondansetron. Con respecto a dieta y nutrición, la prescripción nutricional se inicia aunque no haya diagnóstico confirmado. Comienza con la suspensión de lactancia materna o fórmula maternizada. Se debe iniciar un aporte de calorías por vía parenteral y o enteral según tolerancia y estado general del paciente. Si se opta por la vía enteral, se hace con una fórmula que habitualmente se usa en los posibles errores innatos del metabolismo. Dicha consiste en 2 cucharadas de leche en polvo, 2 cucharadas de maicena, 2 cucharadas de azúcar blanca, una cucharadita de aceite vegetal, todo esto disuelto en 1 litro de agua. De esta fórmula se administran 6 tomas diarias según la edad del paciente, sin sobrepasar el litro diario. Se debe proveer de calorías en forma de lípidos y aminoácidos esenciales y no esenciales libres de leucina. Dado que la dieta hipercalórica requiere una tasa de infusión de glucosa, el paciente requiere una infusión continua de insulina. Se debe suplementar con aminoácidos específicos como alanina y glutamina. La prevención del edema cerebral es un punto muy importante. Se debe mantener vigilancia del perímetro cefálico y estado de la fontanela. Se debe mantener la vigilancia de aparición de signos de hipertensión intracraneal como papiledema, émesis refractaria e hiperreflexia de extremidades. Se deben implementar medidas de minimización de edema cerebral, como una correcta postura cefálica, un monitoreo de electrolitos, sodio, potasio, en intervalos de 12 horas, minimización de variación osmótica. La vigilancia también de los signos de herniación cerebral inminente, como asimetría pupilar, oftalmoplegia y postura de decorticación. Las neuroimágenes contamos con la tomografía axial computarizada, que es ideal sobre la resonancia magnética cerebral, ya que nos ofrece una mejor imagen en presencia de signos de edema. La hemodiálisis se prefiere sobre la diálisis peritoneal. El tratamiento de mantenimiento consiste en una dieta en la que se restringe la ingesta de aminoácidos de cadena ramificada. En niños mayores y adolescentes, el aporte principal de proteínas se realiza con mezclas de aminoácidos exentos de aminoácidos ramificados y con alimentos de bajo contenido proteico como verduras, hortalizas y frutas. Para alcanzar las necesidades calóricas se añaden alimentos totalmente exentos de aminoácidos ramificados como aceite de oliva, maíz o girasol. El aporte proteico de alimentos naturales varía según la tolerancia individual del paciente. Se deben prevenir situaciones como las infecciones o el ayuno prolongado, ya que pueden desencadenar crisis. Se debe advertir y enseñar a los padres a identificar síntomas de descompensación metabólica como somnolencia, agitación o cambios sutiles en el comportamiento.